Amén. Entonces, dando la hora, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy de Instituto Ipechi. Vamos a pedirle a nuestra pastora Nancy que ella nos sea guiando en esta primera oración. Amén. Amén. Inclinamos nuestro rostro entonces para orar. Padre Amén. bendito, lleno de amor y misericordia, Así vamos es. delante de su presencia, Señor amado, dándole gracias primeramente a través de este Instituto Bíblico Ipechi, cuarto Gracias. año, Señor amado, dándole gracias por la vida, por la salud, porque usted nos ha guardado, como ha guardado al esposo de nuestra hermana Angélica. Amén. Padre Celestial, en esta hora queremos agradecer por estos medios, Señor amado, que usted ha provisto para aprender de su palabra, para Amén. aprender, Señor, comprender las escrituras de una forma más global. Amén. Padre, en esta hora, sea usted a través de Cristo, colocando su Santo Espíritu, que esté guiando, Señor, al profesor, que esté con nosotros, Señor. Señor mío de los cielos, estamos, Señor, en estos medios para aprender, para ser más útiles, Señor, para ser vasos de honra para tu gloria. Amén. Le damos gracias, Señor amado, en esta hora. Le pedimos que usted nos una en un mismo espíritu, en una misma comunión. Queremos aprender, Señor. Usted conoce, Señor, que ya no tenemos la misma habilidad de los jóvenes. Así es, Nos Señor. cuesta un poco más comprender. A veces necesitamos, Señor, ejemplos, pero usted sea dotando de gracia como lo ha hecho hasta ahora, de sabiduría de lo alto. Señor, llenando de gracia a este profesor, a este Señor mío que nos guía. Amén. Padre mío, este monitor que es nuestro hermano Andrés, Amén. bendígale grandemente y úselo con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Permita, Señor, que aquellos que se van a conectar, Señor mío, que tienen el tiempo, que usted recuérdeles a través de su Santo Espíritu para que lo puedan hacer. Amén. Aquellos que no podrán hacerlo y verán este programa grabado después, igual esté su gracia bendita, Señor. Igual usted esté abriendo el entendimiento de todos los alumnos de cuarto año. Ayúdanos, Señor. Usted conoce que nuestra memoria es frágil. Usted conoce, Señor, que nuestro conocimiento cultural es limitado, Señor. Tal vez alguno de nosotros, Señor, tendrá, Señor, con suerte, Padre mío, la enseñanza media solamente. Pero usted, Señor, es el que coloca toda sabiduría, Amén. toda Amén. inteligencia. Así es. Y en esta hora, Señor, ayúdenos. Destape nuestros oídos espirituales. Amén. Sea usted, Señor, hablándonos conforme a nuestro entendimiento, Amén. llenándonos de gracia a todos. Amén. Padre mío, si alguno ha de dar una opinión o alguna pregunta, sea, Señor, dirigido por su Espíritu Santo. Señor mío, esta no es una clase cualquiera, sino, Señor, en el temor de Dios. Amén. Señor, no es para tener mayor cultura, no es para ser, Señor, más sabios humanamente, sino para tener mejores herramientas para tu Amén. Evangelio Santo. Todos Amén. se lo pedimos y damos inicio a este instituto bíblico, esta clase, en el nombre de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para el cielo. Gracias, mi hermano Andrés. Amén, muchas gracias. Entonces, damos gracias al Señor por permitirnos estar hoy día en el cuarto año, ¿cierto? Sexto libro, así que imagínense, van
ya podríamos decir que este es el libro para cerrar nuestra etapa del Instituto IPECHI, y esperamos que el Señor nos haya ayudado y hayan sido de aporte también todas estas clases. Entonces hoy día estamos en nuestro sexto libro, Introducción a la Sociología. Ya este libro blanquito, con harto... ¿Pero ese es el último, mi hermano? Sí, este es el último. Tal como les comentaba por el WhatsApp, yo les debo una clase que es la de escatología, y que dije que ahí yo las iba a grabar las clases y se las iba a subir para que tengan ese libro de escatología que nos falta. Pero para no Ah, ya. atrasarlos en el calendario y poder seguir el mismo orden del calendario, Ah, sí, de seguimos veras. como que Ya. avanzamos, ¿ya? Entonces, Amén. pero antes de seguir, los voy a invitar a una lectura bíblica en el Salmo 1, ¿ya? Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Nuestra pastora Marisol siempre nos guía a través de la palabra, y hoy día la excepción, ¿ya? En que vamos a estar aquí conectados. Salmo capítulo 1, entonces, del verso 1 al verso 3. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Que el Señor nos ayude a poder ser como este verso bíblico. Dice, el 2 es muy significativo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que el Señor nos permita a nosotros poder estar siempre atesorando su palabra, que nos despierte esas ganas, esa hambre por la palabra del Señor, que ahí podamos refugiarnos, que en ella encontremos este consuelo, este avivamiento en nuestras vidas, y que nos permita poder estar en esta meditación diaria. Vemos que un símil de este Salmo 1 también se le dice a Josué, ¿cierto? Le dice, esfuérzate y sé valiente, pero antes de eso le dice, y en este libro de la ley meditarás de día y de noche, y no te apartarás de él. Entonces, aquí vemos la importancia de estar siempre en este continuo buscar del Señor. Y sabemos que estos estudios finalmente de una u otra forma nos guían a poder servir mejor, que ese siempre sea nuestro sentir, el poder servir y servir bien al Señor. Que no sea no para saber más y para poder lucirnos, no, que esto sea para poder servir al Señor. Y contra más sepamos y contra más cosas o dones podamos tener, que sea para servir. El Señor ciertamente con todas estas cosas nos vaya dando también humildad, nos vaya dando tranquilidad, nos vaya dando sabiduría, para poder también hablar en el momento preciso y ser siempre ayuda. Dice que en nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, y Él vino para servir. Entonces, ¿qué mayor ejemplo que ese? No nos queda más que servir, porque ese es el ejemplo de nuestro Señor. Él no vino para ser servido, sino que vino para servir, siendo que Él lo sabía todo. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, Introducción a la Sociología, ¿ya? Como les comentaba, el librito. Nuestra agenda del día de hoy vamos a ver solo 4 lecciones del libro. De las 10 vamos a interiorizarnos en las primeras 4, que es, ¿qué es la sociología? La segunda es la sociología una ciencia? La tercera, los comienzos de la sociología. Y la cuarta, cultura y sociedad, ¿ya? Y la agenda del libro adicionalmente trae hasta la lección número 10, entonces después, nuestra próxima clase veremos la socialización y el ciclo vital, tipos de sociedades antes del modernismo, el mundo moderno, las sociedades industrializadas,
interacción social y vida cotidiana 1 y 2, ¿ya? Y con eso daríamos por término a este libro. Amén. Así que con la ayuda del Señor ahí vamos a seguir avanzando. Entonces, en la sociología, ¿ya? Introducción a la sociología. Y esto lo podemos encontrar también en las primeras páginas de nuestro libro. Dice, el texto se ha elaborado en torno a diversos temas básicos que esperamos concedan a nuestros alumnos un mediado entendimiento del tema, comenzando desde aclarar lo que es la sociología, el desarrollo del pensamiento sociológico. Uno de los temas principales de la sociología y que trata este texto es el mundo que cambia, y desde allí estudiaremos las distintas formas de asociación humana, cómo el ser humano se socializa. Otro tema fundamental del libro es la globalización de la vida social y la relación entre lo social y lo personal. Esperamos que sea enriquecido con el diálogo y profundización del tema. Amén. Entonces hoy día vamos a ver 4 de los 6, de los 10 en total, para también poder tener un poquito de interacción aquí con respecto al libro, ¿ya? Entonces, ¿qué es la sociología? Aquí vamos a partir, antes de pasar a la siguiente presentación, con esta pregunta. ¿Quién me podría decir qué es la sociología o qué piensa que es la sociología? Ya, como siempre, aquí no hay respuestas malas, porque estamos hablando desde de dónde estamos parados solamente. Entonces, ya sea mi hermana Angélica o los hermanos de Ipechi y Cerro Navia, que se aventure con decir más o menos qué es la sociología o qué piensan que es la sociología. ¿Sí? A ver. Tan tímido hoy día, es que estamos partiendo, ¿cierto? Entonces, por eso. Ahí veo que está intentando desbloquear. Ahí sí. Yo creo que es el pensamiento que tiene que ver con la sociedad. Ya. Sí, el pensamiento. ¿Cómo más lo podríamos, entendiendo que socio viene de sociedad, ¿cierto? Y logía siempre es el estudio de, ¿ya? Entonces, más o menos viendo esto, ¿qué más podríamos decir? El estudio de la sociedad. El estudio de las sociedades, ¿cierto? ¿Y qué consideramos nosotros como sociedades? Esto también es importante. ¿Cuándo ya generamos una sociedad? Un grupo de personas o el estudio de la sociedad de una ciudad puede ser, o De de una comunidad, de una etnia, algo de un así. país. Exacto, entonces ya encontramos como sociedad, ya este conjunto ya de dos personas, ya que, porque al ser uno es solamente un individuo, pero ya de dos para arriba ya pueden hacer una sociedad de algo, ¿sí? Entonces de ahí hacia arriba empieza este estudio, y ahí obviamente, tal como ustedes dijeron, comunidades, ciudades, países, etcétera, empiezan a ser distintas sociedades o culturas, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir interiorizándonos en este tema. Entonces, la lección 1 viene con esta pregunta. ¿Qué es la sociología? Y así nace la primera unidad. Y la sociología nos lleva a este pensamiento, por decir así, a este que vamos a hablar, y dice, la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades, ¿cierto? Así como podría ser como el resumen de lo que es la sociología. ¿Sí? Pero ¿qué más podemos ver dentro de esto? La sociología, por ejemplo, ¿ya? Es la que nos va a determinar cómo nosotros nos movemos o estamos como comunidad, ¿sí? Presentan las más extraordinarias promesas para el futuro, empieza a hacer este análisis, empieza a ver, por ejemplo, por qué nuestras condiciones de vida son tan diferentes de la de nuestros antepasados. Entonces empieza a hacer parte con esos estudios. ¿Qué direcciones tomará el cambio en el futuro? Por ejemplo, si nosotros empezamos a ver cómo fuimos criados o dónde nacimos anteriormente, ¿cierto? Cómo fue nuestra niñez,
en comparación a una niñez de ahora, vemos que hay diferencias, ¿cierto? Al mirarla así a grosso modo. Entonces, el estudio de la sociología parte por esto, ¿qué cambios empiezan a existir en todo esto? No solamente en el ámbito de las cosas que tenemos, ¿ya? Porque obviamente, no sé, por decir algo, algunos nacimos en el campo y hoy día estamos en la ciudad, ¿ya? O algunos vivían con los abuelitos y hoy día pueden vivir solos. Entonces, obviamente eso es otro desglose. Pero ¿cómo empezamos a generar esta sociedad? ¿Ya? La sociología es el estudio de la vida, entonces, social, es como revisar el comportamiento de los seres humanos, ¿ya? En este ámbito es muy amplio. De hecho, hay carreras que se dedican a la sociología de 5 años y nosotros solamente le vamos a dedicar 2 clases. Así que imagínense, vamos a ver así someramente cómo es la sociología, pero lo vamos a entender, que eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, nos acercará a la naturaleza y al objetivo de esta disciplina que es la sociología, ¿ya? Por ejemplo, y aquí dice el ámbito de la sociología, un primer ejemplo y aparece ahí una persona enamorada, ¿cierto? Entonces, este libro, por ejemplo, nos relata una pequeña diferencia entre lo que nosotros consideramos el amor con respecto a cómo se ha ido viviendo con las sociedades, tanto a lo largo de la historia como ahora actualmente. Entonces, por ejemplo, dice, ¿alguno de ustedes ha estado enamorado alguna vez? Y ahí pueden levantar la manito, ¿no? Ya con eso es, yo creo que todos han estado enamorados alguna vez, ¿cierto? Entonces, la gente sabemos que nos enamoramos, ¿cierto? Y para nosotros es muy común esto hoy día como personas occidentales o de Chile, es muy normal el tema del enamoramiento, pero esto no siempre fue así. ¿Ya? Y aquí ya como que podemos decir, chuta, ¿cómo es eso? Claro, porque hace muchos años atrás ya, y no tan lejos tampoco, hay muchas culturas donde de partida las familias se casan o casan a los hijos y ellos después que están casados, después que realizan su vida, recién empiezan a ver si hay amistad o amor, pero no es una razón para casarse, ¿ya? Entonces vemos que el enamoramiento y el hecho de estar enamorados, por ejemplo, no es algo tan abierto y tan como nosotros lo conocemos, ¿sí? Entonces, esto de crecer, de hoy en día, de estar enamorado, de que sea para siempre, esto no es algo tan natural, sino que es algo sociológico también, o cultural, ¿ya? Esta situación que hoy nos parece evidente, el hecho es bastante inusual el tema del enamoramiento. La idea del amor romántico no se extendió en Occidente hasta una fecha bastante reciente, ni siquiera existió en la mayoría de las culturas más antiguas, ¿ya? Solo los tiempos modernos ha concebido que el amor y la sexualidad están íntimamente ligados a lo que es el matrimonio, por ejemplo. Pero no siempre fue así. Es más, y el libro lo relata, dice que de algunas culturas, el amar a la propia esposa con pasión, para ello era como un adulterio. ¿Ya? Era como un hecho raro. En los mejores lugares, dice, se consideraba una debilidad el hecho de estar enamorado. Y en los peores era una enfermedad. O sea, ¿cómo una persona iba a estar enamorada? ¿Qué era eso? ¿O qué es eso? Entonces, nos damos cuenta que las distintas visiones de la sociedad, como ha ido evolucionando, ha cambiado, ¿sí? O muchas veces, y lo podemos ver también a lo largo de la historia, y no muchos años atrás, un joven tenía relaciones con una señorita, y venía un bebé, y listo, eso era razón suficiente para casarse, y de ahí vivir juntos para siempre. ¿Cierto? No necesariamente había amor, sino que también aquí fue fruto de muchas veces de un deseo solamente, ¿sí? De una pasión, y no necesariamente tenía que haber amor, pero sí había una responsabilidad de por medio. Eso también es cultural, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo cómo esto ha ido cambiando. Los que están inmersos en este mar de amor suelen darlo por hecho, o sea, para nosotros es normal que alguien se enamore
y que de ahí parta y quiera salir del nido, como le llamamos, ¿cierto? Que quiera formar su casa, etc. Pero muy pocas culturas predomina esta mirada que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, aquí ya partimos con un acercamiento a la sociología, o cómo viven las sociedades, ¿ya? Por consiguiente, entonces, la mayoría de nosotros vemos al mundo según las características que tenemos en nuestro entorno cultural, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos unos lentecitos, ¿ya? Virtuales, que nos vamos a poner, y nosotros con esos lentes miramos la sociedad, ¿ya? Y estos lentes cada uno de nosotros los tiene. Cuando nosotros vamos por la calle y vemos a un joven con los pelos así todos parados, ¿cierto? Nos puede dar distintas sensaciones, ¿sí? Y aquí yo creo que cada uno inmediatamente, al yo relatarle esta imagen, le da distintas sensaciones. Uno puede decir, oh, qué loco. Otro, oh, qué novedoso. Y a otro, mire, ¿cómo se le ocurre andar así? ¿Sí? Porque lo vemos con nuestros lentes de la cultura en que hemos aprendido, ¿sí? Entonces la sociología empieza a estudiar esto, este comportamiento de la gente y este pensamiento también de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes, y sobre todo nosotros los varones, cuando vamos al supermercado, por ejemplo, si nosotros vamos con buzo mal arreglado, los guardias nos andan mirando. ¿Por qué? Porque también culturalmente se tiende a pensar que personas así pueden andar robando. Pero en cambio, si nosotros vamos de terno, por ejemplo, el día domingo, ¿sabe que nos dejan libres? ¿Nos dejan solos? ¿Sí? O usted ha entrado a una tienda, por ejemplo, ¿y cómo la atienden cuando anda bien vestido? O cuando anda formal, por decirlo de una manera. ¿Cómo la atienden? ¿Cómo se dirigen a usted el trato? Es bueno, ¿sí? Pero cuando nosotros andamos desarreglados, por ejemplo, no sé, estuvimos pintando, tuvimos que salir a comprar y andamos medio manchados, ¿cómo nos atienden? Distinto. Ese es un sesgo también, lamentablemente, cultural, que habla de la sociología. Y esto tiene patrones muy antiguos, o sea, nos enseña, por decir así, que el que está más bien vestido tiene mayor poder y por eso lo tratamos mejor. El que está mal vestido tiene menor poder, por lo tanto lo tratamos como queremos. ¿Se da cuenta? Si empezamos a analizar por qué hacemos esto, esto es sociología, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros empieza a mirar. Aquí dice el desarrollo del punto de vista sociológico. Aprender a pensar sociológicamente, en otras palabras, es usar un enfoque más amplio. Significa cultivar una imaginación, significa salir de lo que nosotros pensamos, alejarnos un poco, ¿ya? O subir esta barrera, y poder mirar con mayor perspectiva, ¿ya? Que nos dé una visión más amplia, no solamente lo que nosotros creemos. Y aquí son muy buenas, por ejemplo, cuando tomamos 11, ¿sí? Yo creo que en la mayoría de las casas llegamos y compartimos un poco a esa hora y comentamos también qué pasa y tenemos distintos puntos de ver. De hecho, yo creo que cada uno de ustedes puede conversar con sus hijos y tienen distintos puntos de ver, ¿sí? A lo mejor alguno dice, ay, mamá o papá, qué retrógrado tu pensamiento, o cómo piensas eso, falta esto, etcétera. Y los jóvenes a lo mejor lo toman muy a la ligera porque su base sociológica, su cultura ha cambiado, ¿sí? A la que teníamos nosotros, hemos ido cambiando. Por lo tanto, tenemos distintos lentes, distintas visiones de la sociedad, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, nos da otro ejemplo el libro, que es el café, ¿sí? ¿Cómo podríamos decir desde un punto de vista sociológico el tomar una taza de café? Si yo le digo a mi hermano, vamos a tomar una taza de café, o oh, mi hermano, pase, tomemos una taza de café, es totalmente normal en nuestra cultura, ¿sí? Y el libro, miren, nos relata distintas cosas. Por ejemplo, podríamos señalar que el café no es solo una bebida, ya que tiene un valor simbólico como parte de unos rituales sociales cotidianos. Con frecuencia el ritual al que va unido el beber café es mucho más importante
que el acto en sí de tomar algo juntos, ¿ya? Para algunas culturas el hecho de sentarse a tomar café es para finiquitar un trato. O sea, si usted toma café con una persona y está hablando de negocio, está cerrando el trato con esa persona. Así de importante. Para nosotros es tomar café, ¿cierto? Entonces, aquí ya vemos un rasgo. Segundo, por ejemplo, el café para muchas culturas es considerada una droga por la cafeína. ¿Sí? Porque contiene efectos estimulantes al cerebro. De hecho, por eso que cuando uno se toma un café muy cargado, después debería quedar más despierto, ¿ya? Entonces, para algunos es considerado una droga o una adicción. Pero nosotros no lo consideramos así. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos a alguien tomando alcohol, decimos, ah, eso está mal. Pero tomar café está bien. ¿Se da cuenta? Sociológicamente para nosotros está bien como chilenos, pero para otras culturas es como una droga. Como quien, no sé, pues fuma marihuana, tira cocaína, el café viene a ser una droga más. ¿Se da cuenta? También desde un punto de vista sociológico nos vamos viendo que lo que para nosotros es muy normal, para otros no lo es. ¿Sí? Esto con respecto al café. Solamente estamos hablando aquí de café y si que empezamos a expandir nuestra mente, empezamos a ver muchas cosas que son muy distintas. ¿Ya? Tercer lugar, por ejemplo, un individuo al vivir en una taza de café forma parte de una serie extremadamente complicada de relaciones sociales y económicas. ¿Por qué? ¿Dónde crean el café? ¿Qué gente trabaja ahí? ¿Dónde lo exportan? ¿Cómo lo trasladan? Etcétera. Somos parte de una cadena infinita de trabajo, de economía, de transacciones, y estamos en medio de ello. También solamente por una taza de café. ¿Sí? Y finalmente el acto de beber una taza de café supone que anteriormente se ha producido un proceso de desarrollo social y económico. Entonces vemos cómo una simple taza de café, o al mirar la sociología del café, vemos todos estos puntos de vista, un valor simbólico, que para muchos es muy importante una taza de café, para otros es una droga, para otros requiere de relaciones sociales, para otros simplemente es el desarrollo social, el poder compartir, ¿sí? Entonces vemos 4 puntos distintos en base a una taza de café, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo este trabajo de la sociología, ¿ya? El estudio de la sociología también nos lleva a muchos ejemplos. Por ejemplo, el divorcio, por ejemplo, puede resultar un proceso muy difícil para quien lo está pasando y constituirse en lo que Mills, que era un sociólogo, denominó un problema personal, ¿cierto? Si una persona se está divorciando, viene a ser como un problema personal de él, de su núcleo familiar. Pero, si es que, por decir algo y dar un ejemplo, señala el autor, puede que un asunto público, como por ejemplo en la sociedad británica, donde más de 1/3 de los matrimonios se separan en sus primeros 10 años de existencia dentro del matrimonio. Entonces vemos que un proceso que era muy personal, cuando empieza a ocurrir en varios agentes de la sociedad, se vuelve un proceso sociológico. ¿Por qué? Porque ya no es un hecho aislado de una persona, sino que empieza a ocurrir en muchos lugares. Por ejemplo, si nosotros hoy día hablamos de delincuencia, ¿ya? ¿Ocurre solamente aquí en Quilicura? ¿Ocurre solamente en Maipú? No, ¿cierto? Vemos que está, por lo tanto, ya es un problema sociológico de nuestra sociedad, ¿sí? Vemos, por ejemplo, corrupción. ¿Lo vemos solamente en empresas pequeñas? No. ¿Lo vemos en empresas grandes? También. ¿Lo vemos en el gobierno? También. ¿Lo vemos en religiones? También. ¿Lo vemos dentro de la iglesia muchas veces? Lamentablemente, también. Por lo tanto, es un problema sociológico. Nuestra sociedad en algo está decayendo, algo está gatillando estas cosas, ¿ya? Y obviamente las consecuencias deseadas y no deseadas de nuestros actos o de nuestra sociología, ¿ya? ¿En qué va esto?
muchas veces nosotros queremos, y aquí da un ejemplo de los padres que quieren que sus hijos se comporten, ¿cierto?, según las normas socialmente aceptadas. Siéntate bien, por ejemplo, cuando estamos en la mesa, siéntate bien, come con la boca cerrada, acerca la mesa, baja los codos de la mesa, etc. ¿Sí? Un simple ejemplo de esto. Pero podemos tener también, hay consecuencias de esto. Podemos tener que nuestros hijos sigan al pie de la letra todo lo que decimos y finalmente se comporten socialmente aceptados, como también podemos tener que se rebelen ante tanta presión y tanta exigencia. Y que al final digan, ¿saben qué más? No me interesa comer así. ¿Sí? Y por eso que aquí tenemos lo que son las consecuencias deseadas y no deseadas. ¿Por qué? Porque socialmente somos seres complejos, no nos comportamos iguales. Podemos dar las mismas oportunidades a distintas personas y van a trabajar distintos. Porque somos socialmente distintos, somos únicos. Entonces, aquí es donde empieza este estudio y empieza a ver las diferencias, las dificultades. Entonces, muchas veces aplicamos cosas sociológicas, pero no resultan como pensábamos. ¿Por qué? Porque como somos seres individuales, también actuamos de forma distinta. ¿Ya? Disculpen, ahí sí. ¿Ya? Y por último dice, ¿la sociología es sentido común? No, tampoco es sentido común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para el sentido común, ver es creer. ¿Ya? En su libro, en la página, y le digo al tiro en qué página, que no lo anoté, justo aquí, ¿qué página era? La página 15, ¿sí? Si miran en su libro la página 15, en la parte de abajo dice, cada persona habla desde su propio punto de vista, ¿sí? Y hay un número en el suelo, ¿sí? Y según el punto de vista, o el sentido común, para uno es un 9 y para el otro es un 6. ¿Sí? Porque cada uno mira desde su punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? El sentido común se apega mucho a lo que nosotros vemos, cómo lo vemos. Entonces, lo que para nosotros es sentido común, para el otro es totalmente una locura. O sea, ¿cómo yo voy a decir que es 9 y la otra persona me mira, pero si este es un 6? ¿Cómo se le ocurre decirme que es un 9? ¿Sí? Entonces, la sociología no es sentido común, ¿ya? Entonces, nuestras percepciones en el mundo social son determinadas por nuestra posición. Entonces, por lo tanto, no pueden ser en base a la sociología, porque van desde nuestra posición. Como les decía yo, desde nuestros lentes. ¿Sí? Aquí cada uno está mirando el número desde sus lentes. Y nosotros tenemos una mirada privilegiada. ¿Por qué? Porque estamos mirando desde nuestros lentes, que no es ni de la persona de la izquierda ni el de la derecha. ¿Sí? Ni la del 6 ni la del 9, sino que nosotros miramos de una forma privilegiada porque vemos los dos puntos de vista. ¿Ya? Entonces, todo esto viene a ser la sociología. En resumen, ¿qué podemos decir de la sociología? La sociología, entonces, puede definirse como el estudio sistemático de las sociedades humanas. Cuando hablamos de sistemático es de sistema, o sea, por lo tanto, algo recurrente, un análisis que vamos a realizar, ¿ya? De la sociedad humana, prestando una especial atención a los modernos sistemas industrializados. La sociología se concibió como un intento de entender los trascendentales cambios ocurridos en las sociedades humanas en los 2 o 3 últimos siglos. ¿Ya? Estos cambios no solo se han producido a gran escala, sino que también han tenido lugar en los ámbitos más íntimos y personales en la vida de las personas. Tercero, la investigación de la sociología es importante distinguir entre los resultados deseados y no deseados de las acciones humanas, ¿sí? Como le decía yo, por ejemplo, una familia estricta puede que sea que los hijos tomen el camino y, por decir así, y cumplan con todos estos estándares que ponemos, como puede que se rebelen y sea totalmente lo opuesto. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando aplicamos el punitismo o el poder, ¿sí?
nos paramos por el poder hacer algo, que resulta que en algún minuto, sociológicamente, vamos a encontrarnos con personas, ¿ya? O va a haber gente que va a decir, no, no es la forma. Y se va a parar frente al poder. Y va a lo mejor no digo que de una forma violenta, pero va a decir, esta no es la acción, esta no es la forma correcta de hacer esto. Aquí hay un error, ¿ya? Entonces, podemos ver, todo esto es en base sociológica. Cuarto, la práctica de la sociología supone la capacidad de pensar de forma imaginativa y de distanciarse de ideas preconcebidas sobre las relaciones sociales. ¿Sí? Entonces, aquí va mucho eso, que nosotros lamentablemente miramos con nuestros lentes. Entonces, poder mirar ahora y decir, ya, yo pienso así, ¿cierto? Estos son mis lentes, esto es mi cultura, esto es todo lo que yo tengo. Pero miremoslo ahora desde otro punto de vista, ¿ya? Así que el Señor también nos ayude a darnos esa altura, esa mirada, esa diferenciación, ¿sí? La clase también, saben que cada libro y cada lección trae su pregunta, ¿cierto? La pregunta dice, de acuerdo a lo estudiado a la primera lección, explique con sus propias palabras qué es la sociología. Yo creo que quedó clarito. ¿Ya? ¿Qué es la sociología? Aquí. ¿Alguna duda, consulta o pasamos a la segunda lección? Me hacen con un dedito para arriba si estamos ok y ahí paso. Ya. Ahí tenemos. Vamos a la siguiente. Ahora, porque ya vimos que la sociología es el estudio y todo eso, pero la sociología, ¿es una ciencia? ¿Es la sociología una ciencia? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué creemos nosotros? ¿Ya? Entonces, y aquí vamos directo y dice, la ciencia es la utilización de métodos sistemáticos, ¿ya? O sea, de métodos que se mantienen en un sistema o que se realizan periódicamente o según lo que nosotros deseamos. De investigación empírica. Cuando hablamos de algo empírico, es algo vivencial, algo que podemos validar, ¿sí? Análisis de datos, elaboración teórica y valoración lógica de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento acerca de una determinada materia. Eso es la ciencia. O sea, por decir algo, las plantas, y aquí nos vamos a algo muy, muy simple, las plantas. Nosotros hoy día sabemos, ¿cierto?, que las plantas necesitan la luz del sol para vivir, ¿sí? Porque realizan fotosíntesis, etc., ¿sí? Pero no todas pero eso hace 300, 400 millones de años no se sabía. ¿Cómo se supo? Porque alguien tomó una planta y la metió y la dejó sin luz. Entonces hizo pruebas, empezó a hacer pruebas empíricas, ¿sí? Después se dio cuenta de que no moría, o sea, desde que empezaba a desfallecer, ¿sí? Nos dimos cuenta que las plantas necesitaban agua porque las sacamos de la tierra y al no echarle agua empezaron a morir. También fueron estudios. Estos estudios duraron años, lo que pasa es que nosotros hoy día estamos ya avanzados en estos estudios, ¿cierto? Pero la ciencia empezó a hacer todo esto para saber que, por ejemplo, las plantas no es el tallo el que toma el sol, sino que son las hojas. ¿Sí? También se hizo a través de estudios. Después de eso, ahora nosotros sabemos que las hojas son las que toman la luz, ¿cierto? Que del tallo vienen las raíces y que ahí sube el agua, etc. Eso es ciencia, y ese es análisis científico. ¿Ya? Entonces ahora, según esta definición, la sociología es una empresa científica que conlleva la aplicación de métodos sistemáticos, investigación empírica, análisis de datos, valoración de teorías, según las pruebas existentes y con un argumento lógico. O sea, sí es una ciencia porque se hace un estudio de las personas, un estudio de cómo nos comportamos, un estudio de
cómo nos relacionamos, qué pasa con esto, qué pasa con esto otro. No necesariamente nos tienen que hacer una encuesta a cada uno, sino ver el comportamiento del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, los supermercados han ocupado el marketing y la sociología para hacer que compremos más. ¿Sabía eso usted? El otro día hace un tiempo estaba hablando con un amigo que es experto en marketing, y el tipo me decía, mira, dijo, anda a un líder, dijo, o a un Toto, dijo, al supermercado que quieras, cuando hayan ofertas. Y te vas a dar cuenta que la música es distinto, que los colores de los precios son distintos. Todos los precios que están en oferta, ¿en qué color están? En amarillo, con letra roja. ¿Para qué? Para que los veamos de lejos. Ah, ahí hay una oferta, yo quiero eso. ¿Sí? Vemos que las cosas más caras, ¿ya?, están a la entrada, la tecnología. ¿Sí? Por ejemplo, colocan una tele de 1.000.000 de pesos, la tele más cara que tengan 1.200.000, y al lado colocan una tele de 350.000 pesos, de casi el mismo tamaño. ¡Oh, qué oferta! ¿Cierto? Mira, es casi la misma y vale mucho menos. Ya, yo quiero esa tele barata. ¿Por qué? Y eso es marketing. Eso es estudio sociológico. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que si nosotros vemos algo muy parecido y que vale mucho menos, queremos eso. ¿Cierto? Ya, eso también han sido estudios que nos van viendo ahí cómo nos comportamos. Pero volvamos aquí a nuestra lección. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos aquí la sociología en nuestra vida? ¿Ya? Primero, conciencia de las diferencias culturales, ¿ya? Y esto para nosotros como cristianos es muy, muy, muy importante, ¿ya? La diferencia de las culturas. Y ahí, por ejemplo, hay una imagen de una mujer al lado izquierdo que anda con bikini, ¿sí? Y al lado derecho de una mujer que anda con burka completa, ¿sí? Entonces, en el lado izquierdo, la mujer con bikini, con lentes de sol, dice, oh, pobre, ella toda cubierta, menos sus ojos. Qué cruel esta cultura dominada por el hombre, dice ella. La mujer que anda con burka dice, miren, nada cubierto, menos sus ojos. Qué cruel esta cultura dominada por el hombre. Ya. ¿Por qué esta imagen? Porque culturalmente, para la del lado derecho, los ojos son el reflejo del alma. Taparle los ojos a una mujer que ocupa burka es borrar toda su identidad. Los ojos son el reflejo de su alma, los ojos son su reflejo. Entonces, para ella ocupar lentes sí que sería terrible. No es tan terrible la vestimenta. O sea, hoy día nos hemos dado cuenta de que sí, pero dentro de su cultura, por lo menos tener los ojos destapados es ver todo con claridad. Diferencia de una persona aquí con bikini que, ¡uy, qué terrible andar así de tapado! ¿Cierto? Entonces, diferencias culturales, ¿ya? En primer lugar, la sociología nos permite ver el mundo social desde muchos puntos de vista. Con frecuencia, si comprendemos realmente cómo viven otros, también adquirimos un mejor conocimiento de sus problemas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, nos adentramos en el Amazonas y vemos, o no yéndonos tan lejos, ni siquiera el Amazonas mismo, nos vamos, por ejemplo, a culturas que bordean el río Amazonas. ¿Sabe que muchos de ellos duermen en hamacas? ¿Sí? ¿Sabían eso ustedes? ¿Que ellos duermen en hamacas? Resulta que hay hospitales o postas cercanas a estos lugares que han tenido que sacar las camillas e implementar hamacas. ¿Por qué? Porque estas personas no soportaban los dolores de espalda al estar tendido en una camilla, porque qué terrible. Estar tendido en una camilla para ellos era como una tabla, algo muy duro. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una hamaca, culturalmente, físicamente, su sociología ya está así. Lo mismo para nosotros, para algunos, dormir en un colchón duro es maravilloso, ¿sí? Para otros, no, tiene que ser lo más blando posible. Algunos duermen con 2, 3 almohadas.
otros dormimos sin almohada y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, también aquí nos damos cuenta que, como esto, y sin ir a, estoy hablando de conceptos muy, que dentro de nuestra misma cultura que es tan parecida, tenemos esta diferenciación. ¿Sí? Imaginémonos ahora a culturas completamente distintas, otros países, otro lenguaje, ¿sí? Otra raíz de vida, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos vamos comportando? En segundo lugar, la investigación sociológica ofrece una ayuda práctica a la evaluación de los resultados de las políticas. Sobre el terreno, un programa de reforma puede simplemente no lograr lo que pretendían los que lo concibieron o acarrear desagradables consecuencias. Esto es cuando, por ejemplo, no conocemos el contexto, ¿sí? O nos bloqueamos a este contexto. Entonces la conciencia de las diferencias culturales es muy importante. ¿Qué otra cosa nos trae el autoconocimiento? O sea, nos trae la sociología, nos trae el autoconocimiento. Ahí hay una persona que está mirándose al espejo y el reflejo del espejo tiene un signo de interrogación. ¿Sí? Como diciendo, ¿quién soy? ¿Qué hago? Entonces, en tercer lugar, y quizás lo más importante, sea que la sociología puede señalarnos el camino del autoconocimiento, es decir, de una mayor comprensión de uno mismo. Ahora entiendo por qué soy así, ¿ya? Yo, por ejemplo, y sin ir más lejos, me molestaba entrar a la cocina, por ejemplo, a lavar loza, ¿ya? Y yo decía, ¿pero por qué? Y yo mismo me cuestionaba algo tan simple como lavar loza. ¿Por qué? Porque en mi casa mi papá cocina, mi papá si hay que hacer algo lo hace, nunca tuve ese ejemplo de él, y para mí me generaba era tan contradictorio. Ya. Y, claro, entendí que en mi niñez, ya, porque en un momento vivimos en una casa donde vivía mi mamá, mi abuelita, mi tía, había muchas mujeres en la casa, entonces nos echaban de la cocina. No era un lugar para nosotros los niños, para los jóvenes, no, nos echaban nosotros estorbábamos ahí. ¿Ya? Entonces ahí entendí que a mí me molestaba por eso, porque para mí ese no era un lugar para mí. Pero eso, ¿qué había sido? Había sido una cultura aprendida, ¿cierto? Ahí yo tenía mis lentes, pero es un proceso que vamos entendiendo. ¿Sí? Así como, no sé, a algunos les encanta andar a pie descalzo dentro de sus casas, ¿ya? Y para otros es terrible cómo va a andar descalzo, 6 zapatos, ¿sí? Entonces, también, por eso, y vamos aprendiendo, vamos entendiendo por qué reaccionamos así a distintas cosas, ¿ya? Algunos, lamentablemente, sufrieron mucha violencia, entonces alguien habla golpeado y se paralizan, porque cuando niños también fueron muy apretados en esa área, y a lo mejor después también. Entonces aquí vamos conociendo nuestra sociedad, nuestra propia cultura, ¿ya? De por qué reaccionamos de cierta manera a ciertas cosas, ¿ya? Entonces, todo esto lo vamos a aprender. Y es muy importante, entonces, como resumen, ¿ya? Conclusión, dice, según sus fundadores, la sociología es una ciencia porque conlleva métodos de investigación sistemática y la evaluación de teorías a la luz de los datos y de un argumento lógico. Sin embargo, no puede seguir directamente el patrón de las ciencias naturales, ya que existen diferencias fundamentales entre el estudio del comportamiento humano y el de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, el estudio de la sociología es muy importante con todas estas consecuencias prácticas. Puede contribuir a la crítica o a la reforma práctica de diversas maneras. En primer lugar, una mejor comprensión de un determinado conjunto de circunstancias sociales suele darnos más posibilidades para controlarlo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a donde una cierta cantidad de niños, ¿ya? Y yo creo que todos nosotros alguna vez hemos jugado o compartido con niños, lo que sea,
Y vemos que en algunos contextos hay niños que son como más peleadores, ¿cierto? Como que hay que sentarse y corren y le pegan un caballazo a otro y se sientan y aquí. ¿Sí? Porque han estado más restringidos de cosas. La sociedad después nos va mostrando ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en cambio, un niño que tiene de todo, que lo invitan a un cumpleaños y dicen, toda la mesa, ellos van tranquilamente, saben que hay una posición para ellos. Sociológicamente, ellos saben que hay un lugar que les pertenece. Pero en cambio, un niño que siempre ha tenido la falencia y que ha tenido que luchar muchas veces por tener algo, si le decimos, ya vengan a una mesa de cumpleaños, el niño va a correr y va a querer un puesto. Y no es algo que él lo pensó, él solamente actuó. Instintivamente. ¿Se da cuenta? Y vemos patrones sociológicos, cómo nos comportamos, en base a nuestra cultura, nuestras realidades, nuestros lentes. ¿Sí? Y eso a nosotros ahora como cristianos, ¿por qué es importante esto? Como cristianos nos va ahora a mirar nuestra sociedad, mirar nuestras iglesias, mirar nuestros grupos, ver cómo nos comportamos y ir un poco más allá, ¿ya? El hermano no come rápido muchas veces, a lo mejor porque quiere nomás, ¿sí? O no se sienta a la mesa porque simplemente no quiere sentarse. A lo mejor no sabe comer, o a lo mejor le enseñaron de otra forma, ¿se da cuenta? O ve que todos se sientan bien y chuta, yo no tuve esa misma enseñanza, y se aíslan. Entonces, por eso que este estudio de la sociología nos da a entender que todos somos distintos, que todos funcionamos distintos, y nos va dando esta mirada, y por eso es importante que el Señor nos dé estos lentes más grandes, estos lentes de Cristo, para mirar con amor y poder entender la sociedad, cómo actuamos. ¿Sí? Segundo lugar, la sociología proporciona los medios para aumentar nuestra sensibilidad cultural, ¿ya? Haciendo que las políticas se basen en la conciencia de la diversidad cultural. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante hoy en día? Nuestro país comenzó también a ser, ya no es tan como antes. Antes, claro, teníamos culturas, pero éramos, por decir algo, dentro del mismo país. Hoy día tenemos cultura haitiana, tenemos cultura venezolana, culturas colombianas, ¿sí? Que todos vienen con sus culturas propias, con sus mismos lentes, con su forma de crianza. Y no está bien ni está mal, ¿ya? Simplemente son distintos a nosotros. Era como lo que yo le decía o el hecho de tomar un té, a algunos les gusta con el agua recién hervida, ¿sí? Hirviendo. A otros le echan un hielo. Otros esperan tranquilamente y se lo van tomando de a poquito. Otros le echan media taza de agua helada y me echa agua. Entonces, ¿y eso está mal o está bien? Es distinto. ¿Sí? Yo les doy un ejemplo muy, muy básico, ¿cierto? Pero para que podamos extrapolarnos a cómo funcionamos como sociedad. ¿Ya? En tercer lugar, podemos investigar las consecuencias deseadas y no deseadas de la implantación de políticas concretas. Lo que decíamos, ¿cierto? A un hijo que lo podemos criar muy, muy fuerte ahora. O como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se construyeron edificios para que la gente pudiera tener un lugar más tranquilo, para que pudiera tener una casa, por decir así, o un lugar habitable, con, con lo mínimo que se requiere, y que pueda ser un lugar confortable. Pero resulta que estos lugares después se transformaron en barrios peligrosos, ¿sí? O lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué hicieron? Trataron de imponer que cierta cantidad de casas de todos los barrios tuvieran, por ejemplo, estuvieran pintadas sus fachadas, como que tuvieran un mínimo de cosas para que fuera mejor para la sociedad. Pero resulta que todos los que arrendaban, todos los que tenían casas, finalmente las vendieron o las dejaron, porque no querían hacer ese gasto. Finalmente, en vez de convertirse en algo bueno, hubo un abandono de esas propiedades, creándose barrios delictuales y peor. Entonces, aquí nos damos cuenta de cómo podemos investigar las consecuencias deseadas y no deseadas de la implantación de política. La política era buena, pero su fin social fue malo. ¿Sí? Entonces aquí también vamos viendo que nuestras sociedades varían y nos comportamos de repente ilógicamente. Y finalmente,
y puede que esto sea lo más importante, la sociología proporciona autoconocimiento, ofreciendo a los grupos y a los individuos más oportunidades de alterar las condiciones de su propia vida. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta de esto, también podemos modificar esas cosas que estamos errados, que no son tan como pensábamos, y podemos mejorar, ¿ya? Sobre todo a la luz de las escrituras. ¿Sí? Entonces, todo esto nos lleva a la pregunta, ¿es la sociología una ciencia? ¿Qué podríamos responder? ¿Que sí o que no? ¿Ya? Ahí usted después anota su respuesta, ¿cierto? Indique qué consecuencia práctica tiene para usted el estudio de este tema. ¿Sí? ¿En qué nos ayuda? Entonces, ahora ya podemos ver la sociología como un punto un poquito más distinto. Entonces, ver en qué nos ayuda todo este tema. ¿Dudas? Consulta con la lección número 2. ¿No? Ya, pasamos a la lección número 3. Los comienzos de la sociología. ¿Sí? Los comienzos de la sociología. Dice, los seres humanos siempre hemos sentido curiosidad por las fuentes de nuestro propio comportamiento. ¿Sí? Pero durante miles de años los intentos por comprendernos a nosotros mismos se apoyaron en formas de pensar transmitidas de generación en generación, que con frecuencia se expresaban en términos religiosos. Por ejemplo, antes de la aparición de la ciencia moderna, muchos creían que fenómenos de la naturaleza como los terremotos eran ocasionados por los dioses o espíritus, ¿sí? Terremotos, huracanes, distintas cosas, un volcán que estalla, etc. ¿Sí? Decían, oh, los dioses se han enojado con nosotros, ¿sí? Y envían estas catástrofes. Con el estudio de la ciencia nos damos cuenta de que cuando las placas se mueven hay terremotos, de que dependen las temperaturas, hay huracanes, de que hay cierta presión que hace que los volcanes estallen, etc. ¿Sí? Los orígenes de la sociología datan del siglo XIX, ¿ya? Y viene o nace posterior a la Revolución Francesa, en 1789, y la Revolución Industrial, ¿ya? De ahí nace. Después de eso se vio un gran cambio en la sociedad. Por eso que siempre hablamos de la sociología de la industrialización, ¿ya? Y es más, si hacemos un estudio, y ustedes mismos aquí les voy a pedir, imagínense una vivencia en el campo, ¿sí? De 3, 4 generaciones, y estoy seguro que no van a haber tantos cambios como en una generación dentro de la ciudad. ¿Sí? Como que en el campo se mantenía la misma rutina, como que no era mucha la modificación, ¿sí? Claro, había modificaciones, pero no eran tan abruptas. En cambio nosotros, por ejemplo, ahora mismo nosotros, nuestra última sociedad, y si vemos a nuestros padres, nuestros abuelos, ¿sí? Y nuestros bisabuelos, por decir algo, en comparación a nosotros hemos vivido muy rápido y hemos cambiado, nuestra sociedad ha cambiado muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, antiguamente se mandaban cartas, hace 100 años se mandaban cartas, hace 200 años se mandaban cartas, hace 300 años se mandaban cartas, ¿sí? Nosotros en los últimos 15 años hemos mandado mensajes de texto, ¿sí? Después mandamos correo, mandamos WhatsApp, ahora mandamos audio por teléfono, ¿sí? Nos llamamos. Ahora hacemos videollamada, mire, estamos en Zoom, miren nuestras clases. ¿En cuánto? 15 años tuvimos esta revolución completa. ¿Se da cuenta? Entonces nos hemos dado cuenta, y la sociología se ha dado cuenta, que la revolución industrial o los procesos tecnológicos, industriales, etcétera, aumentan los cambios de la sociedad, ¿sí? O hacen que la sociedad se comporte distinta, o se mueva más rápido, ¿sí? Ya. Entonces, por eso también nace este estudio, ya más o menos del año 1900, como le decía, siglo XIX, ¿ya? Posterior a la Revolución Francesa e Industrial. Querían contestar, y cosas que nosotros hoy día también queremos contestar, y que han seguido en preguntas, ¿ya? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Sí? ¿Por qué está estructurada
la sociedad de una determinada manera. ¿Cómo y por qué cambian las sociedades? ¿Sí? Y aquí vamos a empezar a ver cosas que influyen mucho y que también dejan de influir. Por ejemplo, el francés Auguste Comte, ¿ya? Para él, acuñó el término sociología para describir la disciplina que se proponía a crear. Eso es como por lo más conocido. Él le colocó el término sociología. ¿Por qué? Porque antes utilizaba el término física social, pero sus detractores y todas las otras personas también ocupaban este término, entonces él dijo, ya, vamos a crear un término especial para esta ciencia, que se va a llamar sociología. ¿Ya? Comte creía que esta nueva área podría producir un conocimiento de la sociedad basado en datos científicos y consideraba que la sociología era la última ciencia que quedaba por crear. ¿Ya? Siguiendo el ejemplo de la física, la química, la biología, él decía, este estudio, esta otra ciencia, y que era la más significativa y compleja de todo, por las relaciones interpersonales, o sea, por nosotros. ¿Ya? Después pasamos a otro, ¿ya? Y aquí vamos nombrando los más nombrados, por decirlo así, los más renombrados, que hay muchos otros sociólogos, ¿ya? Está Émile Durkheim, también francés, ¿ya? Que él creía que debíamos estudiar la vida social con la misma objetividad con lo que los científicos se ocupan de la naturaleza. ¿Sí? ¿Ya? El primer principio de la sociología para Durkheim era el famoso estudia los hechos sociales como si fueran cosas. Pero no se refería a que los hechos sociales fueran cosas, sino que a estudiarlo de la misma forma en cómo se estudiaron las plantas, cómo se estudiaban los distintos procesos físicos, químicos, biológicos. ¿Ya? A eso iba, con esa rigurosidad, con ese análisis de datos, con esa forma de estudiar. ¿Ya? Durkheim le preocupaban los cambios en su época, porque estaban transformando la sociedad y creían que lo que mantiene unida a la sociedad son los valores y las costumbres compartidas. ¿Ya? Su análisis del cambio social se basaba en el desarrollo de la división del trabajo. ¿Ya? Porque, como le dijimos, parte después de la revolución, entonces se vio que la sociedad se alteró, se cambió, se modificó, empezaron a cambiar. ¿Ya? Y él decía que estos cambios fue el aumento de las ocupaciones o el aumento de trabajo. ¿Sí? Para Durkheim, este proceso estaba desplazando cada vez más a la religión como un principal núcleo de cohesión. ¿Ya? Entonces, Durkheim también generó que estos procesos de cambio eran trastornos sociales. ¿Sí? Por ejemplo, él analizó que el suicidio, ¿ya?, tenía factores sociales, una influencia decisiva en el comportamiento suicida. Es increíble eso, o sea, lo que nosotros conocemos y hoy día lo miramos y a lo mejor el suicidio lo vemos algo como tan personal, pero resulta que como la sociedad o la gente que rodea a esa persona influye tanto en aquella persona que puede tomar esa decisión. Y esto puede ser para bien o para mal. Nosotros como cristianos tenemos que ser los que pongamos ahí la luz. Que cuando tengamos ese tipo de situaciones, cuando haya gente cercana que nos rodea así, podamos ser el apoyo. ¿Sí? Hay una luz, Cristo le ama, y que nosotros podamos ser como Cristo en ese momento y demostrarle el amor. Poder ser esta influencia social buena. ¿Sí? Obra clásica que mantiene esa importancia hasta el día de hoy, sobre este estudio, por ejemplo. De ahí pasamos a otro sociólogo, Karl Marx, ¿ya?, que viene del marxismo también. Este tipo no solamente era sociólogo, sino que también era filósofo, era político, y tenía otras historiadores y otras más, ¿ya? Entonces, ¿qué decía él? Según su enfoque, ¿ya?, Karl Marx creía que Karl Marx, según su enfoque, se opone al de Durkheim con las principales causas del cambio social, no son las ideas y los valores del ser humano. ¿Ya? Él decía que por el contrario, el cambio social está primordialmente inducido
por influencias económicas, ¿ya? El conflicto entre las clases, ricos frente a pobres, constituye el motor del desarrollo histórico. En palabras de Marx, toda la historia humana hasta el presente es la historia de las luchas de clase. O sea que él decía básicamente que las personas que tenían oprimían a los que no tenían, ¿ya? Haciéndoles que trabajen para ellos para poder tener bienes. Entonces, por eso que los ricos en este caso podían tener dominio por sobre los pobres, ¿ya? Y esto sociológicamente porque los ricos se seguían haciendo ricos y los pobres tenían que trabajar para poder obtener las cosas que necesitaban, ¿ya? Para él, las transformaciones más importantes en este periodo están vinculadas al desarrollo del capitalismo, sistema de producción que contrasta radicalmente con los anteriores órdenes económicos de la historia, como los trueques, como se hacía antes. O sea, por ejemplo, si alguien tenía oveja y quería un chanchito, cambiaba una oveja por un chanchito y listo, ¿sí? Ahora no, teníamos que trabajar por ese bien para poder comprarlo, ¿sí? Porque estábamos industrializados, ¿ya? Después pasamos también, y ahí habla un poco más sobre este tema de clases sociales, de capitalismo, del poder político, etc., ¿ya? Después pasamos a otro que es Max Weber, ¿ya? Max Weber, para los factores económicos, él decía, son importantes, pero el impacto, ¿ya? Pero el impacto de las ideas y los valores sobre el cambio social es igualmente significativo. Entonces él como que igualó, de hecho, lo de Karl y lo de Emil Durkheim, como uniéndolos, por decir, sí, los temas sociales son importantes, los económicos también, pero estas dos cosas contribuyen a uno mismo, ¿ya? Entonces Weber describió el conjunto constituido por los avances científicos, la tecnología moderna y la burocracia como racionalización, es decir, la organización de la vida social y económica, según principios de eficacia, basándose en sus conocimientos técnicos. Ahora él dijo que teníamos otro tema más acá, la tecnología, el avance tecnológico, y la burocracia, o sea, cómo hacemos los procesos, ¿ya? Que eso también marcaba cómo la sociedad se iba moviendo y avanzaba. Y tenemos los últimos dos, ¿ya? Que muestra nuestro libro, que es, y por ejemplo, Max Weber, ¿ya? El anterior, Max Weber, decía, por ejemplo, un estudió las religiones China, la India y Oriente Medio, y con estas investigaciones hizo aportaciones clave a la sociología de la religión, tras comparar los sistemas religiosos dominantes en China y la India con los occidentales. Weber llegó a la conclusión de que ciertos aspectos de la doctrina cristiana habían tenido un papel fundamental en la aparición del capitalismo, ¿ya? ¿Cómo llegó a eso? Habría que estudiar el estudio de Max Weber, ¿ya? Y por último tenemos aquí a Foucault, ¿ya? Que es bastante conocido, y Jürgen Habermas, también es conocido, ¿ya? Entre los más prominentes pensadores con enfoque sociológico de estos últimos tiempos tenemos a estos dos, ¿ya? Michel Foucault del 26 al 84, y Habermas, que aún está vivo, nació en el 29 y todavía está vivo, ya, 1929. ¿Ya? ¿Qué decía Foucault? En una opinión unánime que Foucault ha sido una de las figuras más sobresalientes del pensamiento social del siglo XX, en sus obras se ocupó de materias similares a las analizadas por Weber en sus estudios de la burocracia. Por ejemplo, el desarrollo de las prisiones, los hospitales, las escuelas, las organizaciones a gran escala. Sus posteriores trabajos sobre la sexualidad y el yo han sido también muy influyentes, especialmente para el pensamiento feminista. Para Foucault, la sexualidad, al igual que el amor romántico que vimos al principio, ¿ya? No siempre ha existido, sino que ha sido creada por los procesos de desarrollo social. En la sociedad moderna, la sexualidad se convierte en algo que tenemos, como en una propiedad del yo. Entonces, por ejemplo, limitar, o en lo que él indica, limitar a hombre y mujer, da menos posibilidades que a otra persona que puede variar de una de ellas.
¿Ya? Habermas, en el 1929, según este autor, las sociedades capitalistas en las que siempre está presente el cambio tienden a destruir el orden moral del que depende. ¿Ya? Él decía que a medida que van haciendo el capitalismo, a medida que vamos aumentando en riquezas, también vamos destruyendo el orden moral del que dependíamos. ¿Ya? Por lo tanto, hay mayor libertinaje, mayor libertades. ¿Sí? A medida que hay más poder, que hay más riqueza, hay menor moralidad. ¿Ya? Era uno de los ejemplos que él da. En resumen, y aquí vemos en resumen, entre los fundadores clásicos de la sociología hay 4 figuras especialmente importantes. Comte, Marx, Durkheim y Weber. ¿Sí? Segundo, Comte y Marx, que escribían a mediados del siglo XIX, plantearon algunos de los temas fundamentales de la disciplina, que fueron desarrollados más tarde por Durkheim y Weber. Dichos temas se refieren a la naturaleza de la sociología y a las consecuencias del desarrollo de las sociedades modernas en el mundo social. ¿Sí? Y 3, se considera a Foucault y Jürgen, están entre los sociólogos más importantes de la actualidad. Sus obras profundizan en los temas abordados por los clásicos. ¿Ya? Como les decía, estas personas hacen análisis y en base a esos análisis dicen cómo la sociedad se comportó, ¿ya? O cómo la sociedad fue moviéndose o migrando en todos estos campos. La pregunta de la unidad número 3 es, en base a la lección número 3, indique brevemente cuál de las ideas de estos fundadores de la sociología le pareció más interesante y por qué. ¿Ya? De ahí yo creo que les invito a dar una relectura a estos sociólogos para poder tomar una respuesta de uno de ellos. ¿Ya? Más o menos aquí les di la pincelada de cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Y dudas, consulta de la lección número 3? ¿No? Avanzamos a la lección número 4. Cultura y sociedad. ¿Ya? Cultura y sociedad. Aquí vamos. Entonces aquí dice, para la sociología, todos participamos de una determinada cultura. ¿Sí? Eso es importante. Y todo lo que aprendemos y transmitimos, ¿sí? Es cultura. Desde cómo tirar una red al mar, hasta apreciar una obra de arte. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando nosotros decimos, ¿qué es cultura? ¿Y cuál es nuestro primer pensamiento? Ah, la cultura es la literatura, es la música, es el arte, es la pintura, ¿sí? Como que pensamos que eso es cultura, ¿sí? Es más, hay un término que muchas veces decimos, no, este es un inculto, ¿sí? Como que no sabe. Pero resulta que la cultura es todo lo que nos rodea y todo lo que aprendemos, por lo tanto no puede haber algo inculto, porque sí está empapado de una cultura, ¿ya? A lo mejor puede haber una persona ignorante en ciertos temas, ¿ya? O podríamos tener ¿cómo le llama en el Nuevo Testamento a un neófito, ¿sí? Un nuevo aprendiz en ciertas cosas, pero no un inculto, porque está empapado de cultura, ¿sí? ¿Ya? Entonces, todo es cultura, ¿ya? Por ejemplo, hay casas donde terminan de tomar once y cada uno pesca su platito, su vasito, su taza y la lleva y la lava. Cultura del hogar. Hay otras casas donde todos se paran y una persona retira, limpia, etc. ¿Sí? Y podemos decir que unas buenas, unas malas, pero son distintas culturas, ¿sí? Dentro de nuestras microculturas que son nuestros hogares. ¿Sí? Tenemos microculturas nosotros. ¿Sí? Algunos nos levantamos y dejamos la cama sin hacer, otros se levantan y hacen la cama, por ejemplo, se bañan y antes de irse hacen su cama y de ahí salen. ¿Sí? Microcultura. ¿Sí?
Todos trabajamos distinto. Pero cultura entonces es todo lo que aprendemos y transmitimos es cultura. Todo lo que aprendemos y transmitimos. ¿Ya? La comida, la diversión, cómo crecemos, cómo maduramos, ¿ya? Cómo envejecemos es un compartir cultura. Cultura que consideramos nuestra, es lo que consideramos normal, ¿ya? Y y aquí, nosotros, ¿qué pasa? Apropiamos nuestra cultura y eso es lo normal. Y todo el que no tiene nuestra cultura, no, qué raro es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos apropiamos de nuestra cultura, ¿sí? Y lo normalizamos. Esto es lo normal. Todo lo distinto a esto no es normal. Pero aquí nos damos cuenta que estamos viendo con nuestros lentecitos, ¿sí? Los seres humanos no vivimos en forma aislada, sino que vivimos en sociedades. Es decir, convivimos diariamente con otros. Y una sociedad es un sistema de interrelaciones que vincula a los individuos, ¿ya? Entonces la sociedad es la que nos permite unirnos, la que nos permite colorearnos y finalmente formamos incluso cultura juntos, ¿sí? Porque, por ejemplo, y aquí voy a ir a algo muy, muy, muy específico. Cuando nosotros adoramos a Dios en nuestros hogares, ¿lo hacemos igual que en la iglesia? No. Porque en nuestra iglesia tenemos la cultura de nuestra iglesia. Y en nuestros hogares está nuestra microcultura, ¿sí? Lo hacemos a nuestra forma. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque también sociológicamente cambiamos. Cuando llegamos a otro lugar, nos empapamos de esa cultura, de ese ambiente. Y muchas veces cambiamos y nos comportamos como ese ambiente, ¿sí? Ya. Diversidad dentro de la cultura, ¿sí? La diversidad cultural. Antes de pasar aquí a la diversidad cultural, hay otras cositas, ¿sí? Sociedad. Una sociedad es un sistema de interrelaciones que vincula a sus individuos. Los seres humanos tenemos una serie de necesidades biológicas, ¿ya? Nuestra necesidad de alimento, de bebida, de sexo, de ciertos niveles de temperatura corporal, tienen un fundamento orgánico o natural, ¿sí? Pero el modo en que estas necesidades se satisfacen o se manejan varía enormemente en cada cultura y dentro de ellas, ¿sí? Para algunos, por ejemplo, comerse un pancito en la mañana está muy bien, ¿sí? Para otros dicen, no, voy a tomarme un vaso de leche y cereal, ¿sí? ¿Se da cuenta? Satisfacemos nuestra necesidad de comida o de alimento, pero lo hacemos de una forma distinta, ¿sí? Estas también son culturas. Además, los humanos podemos anular nuestras necesidades biológicas. Por ejemplo, cuando ayunamos, ¿sí? Porque nuestro cuerpo nos pide comida, pero nosotros la restringimos, ¿sí? Nosotros podemos biológicamente, entonces, anular nuestras necesidades biológicas. Y no solo en eso, también hacemos prácticas que son antibiológicas, ¿sí? Por ejemplo, y aquí muestra, hacemos deportes arriesgados, ¿sí? Por ejemplo, el montañismo, el escalar, ¿sí? Son totalmente arriesgados porque está tentando contra su vida, si que en algún minuto se resbala, se cae o le pasa algo, ¿sí? Un animal no lo haría, no escalaría por diversión, ¿ya? No sabiendo que puede morir en ese aspecto. Entonces ahí muchas veces somos antibiológicos, ¿ya? Y tenemos también la diversidad cultural, ¿sí? Y aquí es gigantesca. Por ejemplo, en Occidente, y aquí hay muchas culturas que están alrededor, comemos ostras, ¿sí? ¿Cierto? Comemos ostras, comemos choritos, comemos almejas, ¿sí? Pero no comemos gatitos ni perritos, ¿sí? No lo hacemos. Pero estos son auténticas exquisiteces en alguna otra parte del mundo. Para nosotros no es una aberración, son nuestras mascotas, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? ¿Ya? Para los judíos no comen cerdo, pero sí comen vacas, ¿cierto? Comen vacuno, ¿sí? En cambio, los hindúes no comen vaca, pero sí comen cerdo. ¿Ya? Ahí también distintos de cultura.
En las ciudades modernas conviven muchas comunidades subculturales. Por ejemplo, peruanos, chinos, colombianos, mapuches, pascuenses, etc. Todos ellos pueden tener su propio territorio y forma de vida. Y cuando nos unimos, empezamos a generar estas microculturas, como les decía yo. Por ejemplo, si usted va a la casa de un amigo que sea peruano, ¿ya? O mexicano, por ejemplo, va a comer con mucho ají, comida muy picante, muy sazonada, ¿sí? Y para algunos es como, oh, esto es, necesito agua para comer esto, ¿sí? Pero para ellos su cultura es totalmente normal, ¿sí? Entonces vemos aquí esta diferenciación de nuestras culturas. Y la identidad cultural y etnocentrismo. Y aquí, esto sí que es importante. Identidad cultural, ¿sí? Toda cultura tiene sus propias pautas de comportamiento, ¿sí? Que resultan extrañas para aquellos que proceden de otro ámbito cultural. Podemos tomar como ejemplo a los Zona Sirema. No sé si lo habían escuchado este grupo de personas, Zona Sirema, ¿sí? Pero primero quería consultar qué son los etnocentrismos. ¿Alguien me podría decir qué es esto para ustedes, etnocentrismo? Como una concentración de etnias. Ya. Etnocentrismo exactamente viene de etnia, ¿ya? O de nuestra cultura, y el centrismo es que nosotros la colocamos en un lugar más elevado. Decimos, mi cultura, mi forma de ser es la correcta. Nadie más está a mi altura. Exacto. ¿Ya? Y esto es terrible porque es terrible para el evangelio, ¿ya? Para nosotros como personas, pero para el evangelio es totalmente terrible. Y si lo miramos, ¿ya? Por ejemplo, hoy día nosotros vemos que Corea del Norte, por ejemplo, lo vemos sumido bajo un dominio. ¿Por qué? Porque él piensa que su pensamiento, él es una persona etnocéntrica, piensa que su pensamiento es superior al de los demás. Hitler tenía un pensamiento etnocentrismo. Mi raza, o los rubios de ojos azules, son superiores a los demás. Muchas veces nosotros, malamente, colocamos este etnocentrismo, nuestra cultura es mejor que la de los demás. ¿Sí? Puede ser porque a lo mejor estemos un poco más avanzados tecnológicamente, por distintas situaciones. Entonces, es terrible para el evangelio. ¿Por qué? Porque hace mirar al otro bajo el hombro. No lo dignifica, y nuestro Señor Jesucristo dignificó a las personas. Igualó. Ya no hay esclavo ni griego, ya no hay hombre ni mujer. Somos todos iguales delante de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver esto. Y vamos a ver esto los zonas, si iré más. Y les voy a compartir un poco sobre esta cultura. ¿Ya? La creencia fundamental que subyace en todo sistema parece ser que el cuerpo humano es feo y que por naturaleza tiende a debilitarse y a enfermar. Eso piensan los Zona Sirena. Encarcelado en este cuerpo, la única esperanza del hombre es poder apartarse de estas tendencias mediante el uso de poderosas influencias del ritual y de la ceremonia. Cada hogar tiene uno o más altares dedicados a este fin, ¿sí? Del cuidado del cuerpo. El lugar central del altar lo ocupa una caja o cofre construido en la pared. En este cofre se guardan los numerosos amuletos, pociones mágicas, sin los que ningún nativo cree que podría sobrevivir. Estos preparados los garantizan diversos especialistas. Los más poderosos son los curanderos, cuya asistencia debe recompensarse con cuantiosos regalos. Sin embargo, los curanderos no proporcionan las porciones curativas a los clientes, sino que deciden sobre los ingredientes solamente. Y luego lo escriben en una lengua antigua y secreta. Esta escritura la comprenden únicamente
ellos, ¿ya? Los curanderos, y los herbolarios, quienes a cambio de otro regalo proporcionan los amuletos necesarios. ¿Sí? Los zonasirema sienten al mismo tiempo un horror casi patológico y una gran fascinación por la boca, ¿ya? Cuyo estado piensan que tiene una influencia sobrenatural en todas las relaciones sociales. Creen que si no fuera por los rituales bucales, ¿ya? Se les caerían los dientes, sangrarían sus encías, sus mandíbulas se reducirían, sus amigos le abandonarían y serían rechazados por sus amantes. También creen que existe una estrecha relación entre las características orales y morales, o sea, lo que decían ellos y lo que hacen. Por ejemplo, hay una ablución ritual de la boca de los niños que se supone mejora su carácter moral. El ritual corporal cotidiano general incluye un rito vocal, o sea, todos los días. Aparte de la minuciosidad en el cuidado de la boca, este rito conlleva una práctica que resulta repulsiva para el no iniciado. Me contaron que el ritual consiste en insertar un pequeño haz de pelos de cerdo en la boca, junto con ciertos polvos mágicos, y en moverlo con una serie de gestos muy formales se termina este ritual. Ahora, necesito que prendan sus micrófonos un poquito, ¿ya? Para que me comenten qué les parece estos zonasirema. Harto raro. ¿Son raros? ¿Ya? Horrible. Horrible, ¿ya? Mi hermana Angélica, ¿usted? Sí, o sea, no sé, pues es como llega a dar escalofrío de pensar en eso. ¿Ya? Creo que son personas que No tienen han sido cultura. dominados. ¿Ah? Son personas dominadas por las creencias. Por creencia, ¿ya? Muy bien. Ahora Y, les voy a y- contar. ¿Cómo? y son Hermana Angélica. culturas diferentes a las de nosotros también, pues. Ya, ¿sí? Ahora vamos a interiorizarnos un poco más en esta cultura, ¿ya? Esta cultura somos nosotros, Uf, ¿ya? De hecho, los zonasiremas, si los leemos de derecha a izquierda, son los americanos. sí. Americanos, sí. Solamente, ¿qué pasó aquí? El texto, podemos responder todo esto. Casi todas las actividades cotidianas parecen extrañas y se describen fuera de contexto. ¿Se da cuenta que aquí yo les hablé de una tribu? Pero mire, vamos a releerlo para que nos demos cuenta. ¿Ya? La creencia fundamental subyace en que todo sistema parece ser el cuerpo humano es feo y que por naturaleza tiende a debilitarse y a enfermarse. En nuestra sociedad, ¿creemos que el cuerpo es feo? Si que no tiene ciertas como proporciones, ¿sí? Pensamos que se debilita y que nos enfermamos, ¿sí? Que estamos encarcelados en este cuerpo, ¿sí? Estoy leyendo el mismo texto, solamente que ahora estamos como dándole el contexto. La única esperanza del hombre es poder apartarse de estas tendencias mediante el uso de poderosas influencias del ritual. Pero, ¿el ritual cuál era? Lavarse los dientes. ¿Ya? Entonces, y la ceremonia, ¿ya? Que viene a ser el bañarse. Todos los días nosotros nos lavamos los dientes y nos bañamos, ¿cierto? Hacemos esta ceremonia, este ritual de cuidado de nuestro cuerpo. Cada hogar tiene uno o más altares dedicados a este fin. Tenemos uno o más baños, ¿o no? Sí. Dedicados a este ritual. ¿Ya? El lugar central del altar lo ocupa una caja o un cofre construido en la pared, donde guardamos nuestro cepillo de dientes, nuestra presto barba, desodorante, etcétera, todas las cosas. Este cofre se guardan los numerosos amuletos y pociones mágicas sin los que ningún nativo cree que podría sobrevivir. Estos
preparados los garantizan diversos especialistas. Ahora miren, los más poderosos son los curanderos. ¿A quién nosotros le damos un gran realce? A los médicos, los curanderos, cuya asistencia debe recompensarse con cuantiosos regalos. ¿Le damos regalo cuando vamos médico, no? Amén. Le damos plata, pues le damos regalo. Sin embargo, los curanderos no proporcionan las pociones curativas de los clientes, sino que solo deciden los ingredientes, ¿sí? Nos dan una receta, no nos dan el remedio. Nos dan una receta. Luego lo escriben en una lengua antigua y secreta, ¿sí? O sea, nos dicen tome tal cosa, puro nombre raro. Esta escritura la comprenden únicamente ellos, o sea, los curanderos, y los herbolarios. Los de la farmacia. A quienes, en cambio de otro regalo, nos proporcionan los amuletos necesarios. Los sonasirema, ahora los americanos, sienten al mismo tiempo un error casi patológico y una gran fascinación por la boca, cuyo estado piensan que tiene una influencia sobrenatural en todas las relaciones sociales. ¿Usted ha visto cómo tratan a una persona que no puede hablar frente a una que sí habla? ¿A quién se le da más realce? A la que habla. A la que habla. Creen que si no fuera por los rituales bucales, se les caerían los dientes. ¿Sí? Nosotros lo creemos. Sangrarían las encías, las mandíbulas se reducirían, los amigos lo abandonarían, seríamos rechazados. ¿Ya? También creen que existe una estrecha relación entre las características orales y morales. ¿Sí? Aquel que habla, depende cómo habla, es mejor, ¿cierto? Tiene mejores características morales. Por ejemplo, hay una ablución ritual de la boca de los niños que se supone mejora su carácter moral, que es cuando le frenillo a los dientes. El ritual corporal cotidiano incluye un rito bucal. Aparte de una minuciosidad del cuidado de la boca, este rito conlleva una práctica que resulta repulsiva para el no iniciado. Me contaron que el ritual consiste en insertar un pequeño haz de pelos de cerdo. Ingresamos un cepillo de dientes con cerdos en la boca, junto con ciertos polvos mágicos, la pasta de dientes, y en moverlo con una serie de gestos muy formales. Ya. ¿Se da cuenta? Aquí acabo de leer entonces los sonasirema en un contexto, por decirlo así, más aborigen, y ahora lo llevé el mismo texto, pero haciendo el paralelismo con nosotros. Y nos damos cuenta de esto. Al leer todo esto y ahora, al entender esta identidad cultural y el etnocentrismo, ¿desde qué punto de vista nos paramos? Antes de compararlos con nosotros, o cuando los comparamos al principio. Son una subcultura, dijeron por ahí, ¿sí? Son raros. ¿Ah? No, qué Son asco diferentes culturas. ¿Ah? Qué asco lo que hacen. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lamentablemente tenemos ese etnocentrismo, ¿se da cuenta? Colocamos nuestra cultura superior. O sea, no, lo que nosotros hacemos está bien, pero ¿cómo se le ocurre hacer estas cosas a ellos? ¿Sí? Si bien obviamente el contexto fue cambiado, eso lo reconozco, pero aquí nos damos cuenta de nuestro etnocentrismo. Y así como... Pero para eso estamos, para aprender, y aprendimos cosas que no sabíamos. Exacto, eso es lo más importante, mi hermana Angélica. ¿Ya? Que podamos ir viendo esta diferencia. Este texto nos ayuda. Yo también, yo cuando lo leí, yo dije, qué rara esta tribu, y después me di cuenta que éramos nosotros. Entonces, y ahí nos hace pensar, pues, ¿somos etnocentristas? Sí, sí, pues. ¿Cierto? Lamentablemente sí, pero estamos... Sí, yo no me hubiera entendido. Claro, pero estamos aprendiendo, ¿cierto? Para poder mejorar. ¿Sí? Eso es lo importante. Para servir mejor, ¿ya? Entonces, es un presupuesto clave de la sociología el que una cultura ha de estudiarse
a partir de sus propios significados y valores. Los sociólogos se esfuerzan en la medida de lo posible para evitar el etnocentrismo, que consiste en juzgar otras culturas mediante la comparación con la propia. Yo por eso no quise leer este texto hasta hacer este ejercicio para que lo comprendamos, ¿ya? Para escuchar nuestra opinión. Claro, pues, y todo, y como le decía yo también, toda la mía. Entonces, ahí que nos damos cuenta de que tenemos que aprender, ¿sí? Dado que las culturas humanas son tan variadas, no resulta sorprendente que a aquellos que provienen de una de ellas les resulte difícil aceptar las ideas o el comportamiento de los habitantes de otra, ¿ya? Eso es normal, nos va a resultar raro y nos va a resultar difícil. Pero hoy día el Señor nos está abriendo un poquito más el entendimiento y nos está diciendo, ya, ahora, mira de un poquito más arriba, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? En resumen, aquí el resumen es largo. Dice, el concepto de cultura es uno de los más importantes en sociología. La cultura tiene que ver con las formas de vida de los miembros de una sociedad o de sus grupos. Comprende el arte, la literatura, la pintura, pero también otras manifestaciones más generales. Por ejemplo, otros elementos de la cultura son la forma de vestir de las personas, sus costumbres, sus pautas laborales y ceremonias religiosas, ¿sí? La cultura es lo que en gran parte nos hace humanos. Sin embargo, como seres humanos, también compartimos una herencia biológica común. Los seres humanos no tienen instintos, considerando estos como pautas complejas de comportamiento no aprendido. Un conjunto de reflejos simples, pero a una serie de necesidades orgánicas, son características innatas del individuo: el comer, el respirar, nuestras necesidades biológicas. Las formas de comportamiento que se encuentran en todas o casi todas las culturas se denominan universales culturales. El lenguaje, la prohibición del incesto e instituciones como el matrimonio, la familia, la religión, ¿ya? Y la propiedad son las principales clases de universales culturales. Pero dentro de estas categorías generales existen muchas diferencias de una sociedad a otra en cuanto a los valores y formas de comportamiento, ¿ya? Todo esto es cultura. Y en base a eso, la pregunta dice, cultura y sociedad. Explique brevemente lo dañino del etnocentrismo para el mensaje del cristianismo. Para el mensaje. Exactamente. ¿Ya? Y aquí ayúdenos el Señor a poder tener esta mente un poquito más abierta. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Aquí también, y les voy a reconocer que yo hoy día me equivoqué, no teníamos clase hoy, teníamos clase el miércoles, y me di cuenta cuando ya me habían confirmado, así que yo dije, tengo la clase lista, hagámosla nomás. Aprovechemos el impulso, ¿ya? Y que el miércoles 24 tenemos nuestra clase, ¿ya? Y después de eso yo me quedaría, obviamente les debo las clases de escatología, que las subiría en 2 videos, ¿ya? Entonces recuerden estas 2 fechas, el miércoles 24, que tenemos nuestra clase, la segunda parte de introducción a la sociología, y el miércoles 15 de diciembre, que tenemos nuestro culto de cierre. Miércoles 15 de diciembre, tengo que conversar con la pastora Marisol cómo lo vamos a hacer. Lo más probable es que sea online, ¿ya? Pero lo vamos a confirmar, ¿ya? Por un tema de que es día de semana, por lo tanto va a costar movilizarnos. Entonces, por eso yo creo que lo más probable es que sea online, ¿ya? Solo por un tema de movilización, creemos, pero finalmente aquí la que toma la decisión es nuestra pastora Marisol, así que yo apenas hablé con ella, hoy día no la quise llamar, ayer tampoco, porque como sé que está con el tema de la supervisión, pero ya mañana la estaría llamando y podríamos tener una respuesta. ¿Ya? Entonces,
24 y el 15 de diciembre, ya para que lo vayan ahí considerando. Hermano Andrés, Amén, ¿sí? sabe que yo decía sociología y las dos primeras lecciones, yo decía, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Trataba como de llegar a unir esto. ¿En qué me va a ayudar esto? Y sabe que he quedado gratamente sorprendida en la lección, me parece que en la tercera o la cuarta, en la cual usted daba el ejemplo de los niños en un cumpleaños. Y claro, nosotros podemos darnos cuenta por qué algunos hermanos son tan retraídos y otros se explayan mucho. Podemos ver por qué ahora podemos comprender esa parte. Y esto, el etnocentrismo, que terrible, y también qué útil, porque muchas veces predicamos algún texto, la palabra no colocándonos psicológicamente en la etnia, en la cultura en que se escribió, en el año, en todo lo que estaba inserto allí, y tratamos de que la palabra sea para este tiempo solamente. O sea, la palabra nos va a ayudar, pero debemos ver, revolver y entender en qué contexto, en qué cultura estaban. Encuentro muy buena esta clase. Amén. Dígame. Encuentro que mis primeras apreciaciones, que yo decía, no, esta cosa no tiene pata ni cabeza para mí, pero ahora encuentro que es muy bueno, muy bueno. Sí. Aprendimos varias cosas que no sabíamos. Sí. Gracias. En lo mismo, por quizás en aquellos tiempos, cuando se escribió en la Biblia la palabra del Señor, nosotros hoy día usamos tenedores, cuchillos, cuchara para postre, cucharón para servir, lo más mínimo, y no sabemos cómo también ellos preparaban los alimentos en vasijas de barro, en qué condiciones eran elaborados los alimentos, los animales, igual que ahora esto viene de un frigorífico, lo encontramos nosotros listo, fileteado para cocinar. Sí. Antes no, y si miráramos para atrás, nosotras mismas nos espantaríamos, como hoy en día se espantan, por ejemplo, nuestros nietos cuando ven desplumar una gallina en la casa. Entonces, esa misma impresión, quizá si nosotros tuviéramos en aquella realidad, en aquellos años, sería quizás la misma impresión de cómo se hace. Así que ha sido muy bueno conocer y sorprendida, porque yo cuando preguntaron una opinión, yo dije, horrible, horrible todo el relato. Dios le bendiga. Yo pensaba que era pobre gente que le lavan el cerebro. Aquí es muy importante poder hacer este trabajo sociológico, pero no solo del concepto histórico. El concepto histórico es muy, muy, muy importante, pero la sociología nos lleva ahora a llevarlo a nuestra sociedad también. Entonces tenemos un doble trabajo sociológico que realizar, el trabajo cultural histórico y el trabajo cultural sociológico actual. ¿Sí? Porque, y aquí también, yo creo que también se los comentaba cuando veíamos otros libros, por ejemplo, es muy distinto la misma predicación, si el Señor a usted le dio una predicación,
dar en un culto de mujeres, en un culto de varones, en un culto de jóvenes, en un culto de niños. La misma predicación, ¿sí? Pero el contexto sociológico, cultural de ellos es distinto. Entonces, el mensaje no va a cambiar, solamente va a cambiar la forma de entregarlo. Pero si ya desde antes de la pandemia hasta ahora hubo un cambio en las iglesias. Antes, querámoslo o no, los más mayores, los más grandes, mirábamos así como de no muy buena vista, así como disimulando que nos molestaba que vieran la palabra en el celular. Y en cambio ahora es normal, porque ahora a grandes, a chicos, a medianos, a todos se nos abrió la tecnología, se tuvo que incorporar la tecnología, querámoslo o no. Entonces hoy en día es muy normal ver en la iglesia que alguien no alcanza, viene del trabajo, de donde sea, y llega y dice la palabra y saca su celular y uno se da cuenta que está buscando la palabra. Sí, o el himnario también, hoy día también hay una aplicación del himnario. También. Y así. Entonces ahí vemos estos procesos sociológicos, cómo van cambiando nuestra cultura eclesiástica de hacer las cosas, ¿cierto? Y cómo nos vamos modificando. Antes iniciábamos el culto y partíamos, hoy día, colocaron a grabar, pusieron el atril, ¿se da cuenta? Hay más cosas, ¿sí? Pero va cambiando nuestro proceso sociológico. Amén. Entonces, ahora ya vamos a dar por término nuestra clase. Yo pensé que iba a ser más cortita, donde iba a ocupar 4 lecciones, pero ocupamos nuestro tiempo igual. Le vamos a pedir a nuestro pastor Baltasar que nos sea despidiendo con la bendición y que, por favor, ore también por el esposo de nuestra hermana Angélica Bustamante. Amén. Amén. Hermano Andrés, también estemos orando porque durante esta semana ha habido 2 incendios muy grandes en Cerro Navia. El que ocurrió el otro día quemó varias casas y fue muy cerca de nuestra iglesia. Y el de hoy día a las 4 de la mañana, que fue un pasaje al lado, digamos, del pasaje de nuestra hermana Rosita, donde murieron 7 personas y se quemó la casa y se salvaron 3, pero no sabemos si del mismo hogar o de casas adyacentes. Amén. Que el Señor nos ayude y bendiga a la familia. Qué Que terrible. el Señor nos bendiga. Esto, con respecto al incendio, tengo un compañero que es bombero, entonces él me dio la noticia. Me dijo que una gran mayoría eran venezolanos. Entonces estaban viviendo ahí, creo que tenían muchas rejas, cuanto hay también para protección, pero eran Que impidió que habían fallecido. que impidió seguramente que pudieran salir. Claro. ¿Ya? Ya. Entonces, nos colocamos en reverencia al Señor. Amén. Soberano y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque, Señor amado, hemos cumplido una clase más, Señor amado, en la cual nos hemos, Señor, sorprendido, alegrado también, Señor amado, y hemos ido teniendo, Señor amado, un conocimiento del cual, Señor amado, no estaba en cada uno de nosotros, o algunos lo tenían, pero con otras, Señor amado, indicaciones de otra manera, Señor. Dios Todopoderoso, siga usted ayudando a cada uno de nosotros a entender, a comprender, Señor amado. Y con todo, Señor, también damos gracias porque usted nos ha puesto, Señor, un facilitador, el cual, Señor amado, se ha esmerado a entregarnos, Señor, siempre una clase de calidad, Señor. Bendiga a su familia, a sus hijos, Señor. Sea guardándolo usted, Señor, como hacía cada uno de nosotros también. Bendiga a los que verán, Señor amado, esta clase, Señor, más adelante. Sea guardándoles usted, Señor, y dando gracias, Señor, en todos estos conocimientos para aplicarlos, Señor amado, después
en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, Señor amado. Bendito Dios, te imploramos la gran bendición de restauración, de fuerza y sanidad, Señor amado, para el esposo de nuestra hermana Angélica, como así también para ella, para sus hijos, Señor amado. Sea él restaurado desde ahora, Señor amado, por esta situación que pasó, Señor amado. Ciertamente vienen los temores, los miedos, Señor amado, pero eso, Señor, se quite de su corazón, Señor amado. La confianza está en la fianza en Cristo, nuestro Salvador. Bendiga a ellos, Señor amado, como así también estos incendios que han provocado, Señor, muerte y fallecimiento de muchos. Señor amado, sea su bendición, Señor amado, en el corazón de ellos, Señor, los cuales vivos están, Señor amado, como así los que recogerán esta información, si son extranjeros, Señor, en sus hogares, Señor amado, puesto que de un país a otro, Señor amado, no es llegar y viajar, soberano Dios, todo esto, Señor amado, vaya usted colocando, Señor amado, esa mano de misericordia, Señor amado, en sus familiares, Señor, la paz del Señor, vaya, Señor, sobre sus vidas, Señor amado, la fuerza y la gracia suya, Señor amado, para aquellos que han quedado, Señor, sin hermanos, amigos, padres, madres, Señor, hijos, hijas, Señor amado. Señor amado, hay una tristeza muy grande con respecto a esto, Señor amado. Sea usted ayudando también a esos países, Señor amado, a fortalecerlos, a restaurarlos en la sociedad, Señor amado, donde, Señor amado, no tengan esa necesidad de viajar de un país a otro, emigrar, Señor amado, sino que puedan ser bien constituidos, Señor, gobernados, Señor. Ayúdanos así también a cada uno de nosotros a poner, Señor amado, en oración, Señor amado, las votaciones del día domingo, Señor amado, y que se haga conforme a tu voluntad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, Señor amado, para ir a votar, Señor amado, y que lo hagamos con respeto, Señor amado, consciente de lo que vamos a hacer, Señor amado, y siempre buscando su dirección a través de la oración. Bendiga, Señor amado, esta hermosa clase que hemos tenido y a cada uno de tus hijos, los cuales hemos participado, y seamos despedidos con esa grata bendición, la que proviene de lo alto de los cielos, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y el Señor nos bendiga. Amén.